Tema muy importante, las fundaciones profundas. En el tema constructivo es necesario que se chequeen por lo menos de pasada los tipos diferentes de casos que se presentan y para ello lo primero que vamos a hacer es vamos a repasar cómo funcionan los pilotes. En general hay tres tipos, ¿sí? Los que como no se encuentran estratos resistentes en los espacios cercanos a la superficie, entonces se penetra mediante estudios de suelo hasta encontrar algún estrato resistente. Estos estratos que se llaman resistentes son por lo general capas de roca o eventualmente puede ser capas de arcilla compactada y seca que no tenga riesgos de sufrir infiltraciones porque eso cambiaría completamente su consistencia. Entonces, obviamente se estima la longitud necesaria de la excavación, es decir, de la perforación, como para llegar hasta estos estratos, de manera que los pilotes actuarán como columnas apoyadas sobre estos estratos y recibirán su carga por encima. Entonces, el trabajo y el diseño, el trabajo estructural y el diseño es muy similar al de una columna. Por lo tanto, se tiene que ver el tema de la esbeltez, la carga, la esbeltez y en función de eso la sección y las armaduras respectivas. Acá tenemos un esquema de donde se ve cómo son los tipos de pilotes. Acá en el primer caso vemos un estrato resistente, el resto del espacio es suelo débil, por lo tanto la longitud del pilote y la profundidad es exactamente la necesaria como para llegar al estrato resistente. En los casos en que no hay un estrato resistente a una profundidad lo suficientemente razonable como para llegar a ella, se aprovecha la fricción que el suelo con el pilote eh, en su interacción generan, de manera que la sumatoria de estas fuerzas de fricción es un empuje hacia arriba, contrario a la acción de la carga que actúa. Por lo tanto, si logramos que la sumatoria de las fuerzas de fricción que empujan el pilote hacia arriba, ¿no? No que lo empujan, sino que no dejan que el pilote penetre, impiden su penetración por la fricción acumulada a lo largo del pilote, de eso dependerá su longitud. El área de contacto es donde actúa la fricción, por lo tanto ese área es perímetro por longitud. Como el perímetro es constante, entonces a mayor longitud del pilote, mayor será la fricción. Lo que se tiene que lograr es que la sumatoria de fuerzas de fricción sea mayor o igual a la fuerza actuante, en este caso Q. Y el tercer caso son los pilotes mixtos, donde se aprovecha la fuerza de fricción, pero también eh, estima una capacidad del pilote en su punta, entonces se combinan ambos efectos. En cambio, en el segundo caso, generalmente se desprecia el efecto de punta, que siempre va a existir, pero puede no ser significativo frente a la fricción. Entonces, de esta manera se califican, se nombran los pilotes de punta, aquellos que trabajan, como su nombre lo indica, chocando en un estrato resistente, los pilotes flotantes, se les llama así porque es como si estuvieran flotando como el mismo efecto de un barco que recibe el empuje del agua, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces acá el efecto de empuje hacia arriba es la fricción, ¿verdad? Por contacto con el suelo el pilote con el suelo. Y entonces la sumatoria de esas fuerzas de fricción tiene que ser mayor o igual a la fuerza actuante. Bueno, mayor preferentemente. Y los pilotes mixtos, donde se considera una capacidad de resistencia en la punta del pilote y entonces se suma la resistencia de punta, la resistencia de fricción, esa es la resistencia total que presenta el pilote para cualquier carga que intente hundirlo, y entonces esa sumatoria de fuerzas tiene que ser mayor que la carga de la columna. Por otro lado, por la forma de construcción, los pilotes se clasifican en pilotes moldeados en sitio, es decir, vaciados en sitio, lo cual consiste en hacer una perforación en el terreno. Obviamente que todo ya está previamente definido, el diseño y el cálculo está previamente determina ya la sección del pilote, cuál va a ser su diámetro, cuál va a ser su profundidad. Entonces, de acuerdo a eso, se hace una perforación en el suelo previo replanteo
Para la perforación se utilizan taladros, ¿verdad? De manera que se va sacando la tierra. Si es que hay agua, se utilizan lodos para facilitar la estabilidad de las paredes y para expulsar el agua que está dentro. Acá tenemos algunas imágenes que nos muestran. Acá está el taladro para la perforación, sujetado con una máquina y la tierra va saliendo y una vez que ya está hecha la perforación se introduce el hormigón, generalmente por el sistema TREMI, que lo vamos a describir enseguida, pero que ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Que se refiere a la introducción del hormigón mediante tuberías que van descargando el hormigón suavemente en el fondo de la excavación y a medida que va rellenando la misma, la tubería va saliendo. Entonces es una caída del hormigón relativamente suave, de modo que se va llenando el hormigón de abajo hacia arriba. Y por la densidad que tiene el hormigón va expulsando el lodo, si es que se hubiera usado lodo, que es lo general, y el lodo a su vez va expulsando el agua. Es un rellenado de abajo hacia arriba. En esta imagen podemos apreciar unos tubos acá, ¿no es cierto? Que nos muestran que es otra técnica de vaciado en la que se utilizan tubos como moldes, ¿verdad? Y se introduce el hormigón dentro del tubo y luego se saca el tubo. Se le suele llamar camisa a los tubos. Algunas veces se saca la camisa, otras veces se deja la camisa ahí, camisa perdida se llama. Y la armadura, obviamente, que es el resultado del diseño estructural que se hace del pilote en función de la carga que va a soportar y que ya dijimos que depende del caso, si es que va a ser un pilote de punta, será una armadura tipo columna y si es un pilote flotante, no necesita en realidad una armadura porque es el suelo el que soporta las cargas, pero necesita una armadura simplemente constructiva para velar por la integridad del pilote y además dependerá también de la forma en la que vamos a colocar el pilote, porque si es que lo vamos a vaciar en sitio, obviamente la armadura es un complemento nada más del pilote, pero si es que lo vamos a hincar, cuando el pilote ya está armado y lo metemos a golpes, entonces va a tener ciertos esfuerzos y para los cuales la armadura tiene que tener la capacidad necesaria. Aquí tenemos una imagen de las armaduras de pilotes. Por lo general los pilotes vaciados en sitio tienen una sección circular porque la perforación es circular, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen donde están sacando la camisa para el caso de la camisa recuperable y también el hormigonado. Aquí se describe en el texto el hormigonado, que ya lo hemos mencionado, con el sistema TREMI. Por otro lado, los pilotes flotantes moldeados en sitio, se aplica la misma técnica y en este caso la única diferencia sería el tema de la profundidad, porque para el anterior caso de los pilotes de punta, todas las técnicas que ya hemos mencionado se aplican para la profundidad que resulta de llegar al estrato resistente, ¿no es cierto? Entonces, durante la perforación se tiene que llegar a ese estrato para que el pilote, una vez vaciado, actúe apoyado en ese estrato. En el caso de los pilotes flotantes, no existe el estrato, por lo tanto, la perforación se hace hasta una profundidad que previamente se ha determinado de manera teórica. Sí, es decir, se estima la fricción que puede haber entre los diferentes tipos de suelo de los diferentes estratos con la superficie del pilote, se hace la estimación de esa sumatoria de fuerzas de fricción y se compara con la carga que se supone va a recibir cada pilote, de manera de que es un análisis teórico y también la construcción entonces se acomoda en cuanto a su profundidad, su diámetro, etcétera, y obviamente también la armadura, todo de acuerdo a esas consideraciones. En el caso de los pilotes mixtos, las técnicas son las mismas y las consideraciones respecto a su profundidad son las mismas que las que acabamos de decir para los pilotes flotantes. Existe otro tipo de pilotes que se prefabrican, es decir, que no se los vacía en el sitio, sino que como se ve en las imágenes, se los prepara en banco, se los fabrica en banco y por razones obvias de comodidad y practicidad. Generalmente la sección de estos pilotes es una sección cuadrada, entonces el molde es muy parecido al de una viga, ¿verdad? Y tiene algunos detalles, como por ejemplo el moldeo de la punta, que vemos aquí a los pilotes terminados a la derecha, y obviamente tienen una forma, una textura y un acabado bastante bueno porque se trabajan en banco, a diferencia de los pilotes vaciados en sitio, cuyo molde es el propio suelo, ¿no es cierto? Y además tiene algunos contaminantes y algunos problemas como el lodo
y alguna erosión que puede sufrir el suelo circundante. Así que la perfección en el caso de los pilotes moldeados en sitio está un poco lejos de alcanzarse. En cambio, en estos casos, como es un trabajo cómodo, externo, entonces no hay ningún pretexto para que existan defectos en la fabricación, tampoco en el otro caso, obviamente, ¿no? En ningún caso en ingeniería se pueden aceptar los defectos, pero algunas veces hasta cierto grado no se los puede evitar. Entonces, los pilotes de punta obviamente tienen su molde y se los fabrica. Una vez que están fabricados, se los lleva a la obra y necesitan cierta armadura complementaria. Como se puede ver acá, observamos algunos ganchos para el izaje, el manipuleo del pilote, y por otro lado, como se lo va a hincar, se llama hincar, como se lo va a introducir en el suelo como una estaca de madera que se la coloca en el suelo a golpes. Entonces generalmente se ponen refuerzos en la cabeza del pilote, que es la parte superior del pilote, y a la punta, ¿no es cierto? Que es la que va a irse abriendo paso, y obviamente también la punta es para facilitar la penetración del pilote, cosa que no es necesaria en el caso de los pilotes vaciados en sitio. Las armaduras obedecen al tipo de pilote, si es pilote de punta, si es pilote flotante, si es pilote mixto, ¿verdad? Aquí tenemos unas imágenes sobre la fabricación de los pilotes. Estamos viendo cómo está vaciado el molde. Acá se aprecia un poquito el desnivel para formar la punta del pilote. Acá también se aprecia un poquito el molde para formar la punta del pilote. Acá tenemos un refuerzo en las armaduras, un refuerzo en la punta, como se puede apreciar. También existe un refuerzo en las partes donde van a estar los ganchos. Aquí se aprecian los ganchos levemente. Y fíjense la magnitud, ¿no? La longitud de los pilotes. O sea que son bastante pesados, se necesita equipo especial para su manipulación y por supuesto también para la hincadura o para el hincado, mejor dicho, que es la penetración del pilote, generalmente a golpes, ¿no es cierto? En el caso de pilotes de punta que sean prefabricados, se introduce el pilote hasta que choca con el fondo, que es el estrato resistente que está previsto. A esa acción de choque se le llama rechazo absoluto, quiere decir que ya el pilote no acepta penetrar más, ¿no es cierto? Porque está asentado sobre el estrato resistente. En el caso de los pilotes flotantes, en cambio, no hay ningún estrato en el que choque, entonces simplemente se mide la respuesta del suelo a cada uno de los golpes o a la presión que se ejerce para que el pilote vaya penetrando. Entonces hay una reacción del suelo, ¿verdad? Una reacción del suelo que impide que el pilote penetre. Entonces eso se va midiendo de acuerdo a la longitud de la penetración, porque al principio por cada golpe la penetración es grande, porque el suelo está flojo, está cerca de la superficie, pero a medida que el pilote va entrando, no solamente el suelo suele estar más consolidado, sino que además la longitud que ya está dentro del suelo del pilote va ejerciendo cada vez mayor fuerza de fricción, va acumulando cada vez mayor fricción que va impidiendo que el pilote entre, por lo tanto la penetración se va haciendo menor. ¿No es cierto? Si hacemos algunas comparaciones, como lee aquí en el texto, de alguna manera se puede estimar, ¿verdad? A través de la longitud de penetración, la capacidad de soporte, el rechazo, el grado de rechazo que está ejerciendo el suelo en relación al piloto. Si logramos establecer una comparación entre ese grado de rechazo y la carga que debe soportar el piloto, entonces podemos saber hasta dónde es necesaria hacer una penetración. Acá en la imagen podemos ver que los pilotes están a distintas profundidades, ¿no es cierto? Seguramente todos tienen la misma longitud porque se los fabrica por igual, pero fíjense cómo después de hincarlos en el suelo, tienen distintas profundidades de penetración, ¿verdad? Porque seguramente se le llama rechazo relativo a eso que yo acabo de mencionar, que es cuando el pilote ya ha llegado a, a la capacidad de soporte necesaria. Podríamos aumentar esa capacidad de soporte, pero ya no se hace preciso porque estamos comparando con la carga que va a actuar en cada piloto. Por lo tanto, fíjense, no solamente hay un comportamiento distinto de un piloto a otro, sino que también el suelo circundante, como hablamos de varios pilotes que están
cerca de un mismo área, compartiendo un área. Cuando hablamos de grupos de pilotes, ahí se nota más todavía la diferencia, porque el suelo o comportamiento, cuando hay varios pilotes cercanos, sufre alteraciones, ¿no? Cuando va entrando un pilote, el suelo ya no es el mismo para el segundo pilote, para el tercero y así sucesivamente. Entonces, fíjense, el resultado es bastante heterogéneo, ¿no es cierto? Si es que nos referimos a la profundidad, pero en la acción del hincado mismo hay una homogeneidad, ¿no? Porque en todos los casos se tiene que comprobar que la penetración necesaria se ha alcanzado y por lo tanto la capacidad del soporte del pilote está garantizada. Todo eso se lee acá en el texto. Y luego está el caso de los pilotes mixtos prefabricados cuyo control es exactamente el mismo que el caso anterior, ¿no es cierto? Simplemente en las ecuaciones numéricas de diseño ha intervenido la posible resistencia de punta que el calculista ha estimado que va a colaborar a la sumatoria de fuerzas de fricción. Entonces, esos son los aspectos generales del tema de los pilotes, y en el aspecto constructivo, como hemos visto, son los dos casos, ¿no es cierto? La perforación del pozo, puede ser con lodos generalmente, luego se coloca la armadura y finalmente se vacía el hormigón, ¿verdad? Hay varias técnicas en cuanto a la fabricación de pilotes. Están también los casos de pilotes encamisados, como ya dijimos. Están los pilotes, hay casos de pilotes metálicos. Después están los casos de los pilotes en los cuales al hacer el vaciado se utilizan técnicas para ensanchar la cabeza del pilote para que aumente la resistencia de punta. Generalmente estos pilotes permiten un ahorro en la longitud porque ya no es necesaria tanta fuerza de fricción. Son pilotes mixtos o directamente pilotes de punta, pero sin un estrato resistente, donde toda la capacidad de soporte puede estar concentrada en la punta. Bueno, en general siempre se aprovecha el tema también de la fricción, no hay razón para despreciarla, digamos. Por lo tanto, estos pilotes suelen ser más eficientes en cuanto a la profundidad, porque la cabeza nos ayuda a aumentar la resistencia de punta. Y existen otras técnicas también, pero todo lo que hemos dicho es lo más común en cuanto a los pilotes vaciados en sitio. Y también tenemos el caso de los pilotes prefabricados, en los cuales no hay mucho que decir, ¿verdad? En cuanto a la fabricación misma y algunas ventajas y desventajas que tiene cada caso. En ambos casos se tiene que utilizar equipo pesado, dependerá del tamaño de los pilotes, de la magnitud del trabajo, obviamente. Y se necesitará también eh, todo lo preciso para decidir si es que el hormigonado se va a hacer antes o si se va a hacer después. La ventaja del pilote vaciado en sitio es que una vez que el pilote se ha vaciado en su lugar, podemos seguir con el trabajo de vaciar el resto de los pilotes sin necesidad de hacer ninguna pausa. En cambio, en el caso de los pilotes prefabricados, una vez que se fabrica el pilote en banco, hay que esperar, ¿verdad?, un tiempo para que el pilote tenga la capacidad necesaria para ser manipulado, izado, trasladado, transportado, etcétera, hincado, ¿no? Entonces, generalmente por eso la prefabricación se la tiene que hacer con bastante anticipación. Pero así como esto parecería una desventaja respecto al tiempo, también se puede convertir en una ventaja cuando tenemos un cronograma definido y podemos empezar a fabricar los pilotes 6 meses antes de tener que hincarlos, ¿verdad? Y ya tenerlos listos. Entonces, depende de cómo se vea el problema. El tema del medio ambiente es un poco importante también en esto, porque los pilotes hincados generan vibraciones por los golpes, y algunas veces esto genera una contaminación ah, en los oídos, ¿no es cierto? Y alguna gente rechaza esto, especialmente cuando se hace este tipo de trabajo en áreas pobladas, que están rodeadas de edificios, rodeadas de gente que trabaja en oficinas, que vive allí, o áreas comerciales. Entonces temen que las vibraciones les afecten. No solamente es el ruido,
entonces algunas veces se convierte esto en un impedimento para el tipo de los pilotes vaciados en sitio, o perdón, de los pilotes prefabricados por el hincado especialmente, aunque la perforación tampoco es algo muy inocente, ¿verdad? Siempre va a generar molestias este tipo de trabajo. Entonces creo que en cuanto a lo básico que es la construcción, está dicho lo principal.